satisfacer los objetivos del Club Bilderberg. ¿Qué tienen que ver los Beatles con toda esta conspiración para adueñarse del mundo? Bueno, los Beatles en sí no tienen nada que ver. De hecho, yo creo que cuento en alguna parte de este capítulo que los Beatles no sabían que participaban. De hecho, yo no estaba buscando exactamente a los Beatles. Yo estaba mirando otra cosa. Estaba investigando hechos relacionados con un instituto de psicología clínica y sistémica que se llama Instituto Tavistock. Y casi por la puerta de atrás empecé encontrando cosas que a mí no me cuadraban. Entonces empecé encontrando cartas de Theodor Adorno, del Instituto de Pensamiento de Frankfurt, a la gente de Tavistock, donde estaba hablando de cambio de paradigma de la sociedad moderna. Y yo no entendí exactamente lo que significaba esto hasta que me di con la EMI, la discográfica de los Beatles, que más allá de vender discos, EMI es un elemento muy importante del aparato de inteligencia militar británico. Y una vez que me di cuenta con eso, me di cuenta que a todos nosotros nos han tomado el pelo. ¿Por qué? Si tú quieres controlar el mundo y tú quieres controlar el futuro, la mejor forma de hacerlo es hacerlo a través de los niños en vez de los adultos, porque tú y yo tenemos muy bien establecido nuestra escala de valores, los niños no. Entonces, si tú puedes cambiar su forma de pensar, vestirse, hacer las cosas, a quién imitar y cómo pensar, tú puedes cambiar el futuro. Y esto es en ese sentido, no solo los Beatles, sino el concepto de lo que es la música rock and roll y lo que es la televisión. Y fíjate lo que está pasando, hasta qué punto la degradación humana a través de televisión ha llegado donde estamos ahora nosotros. Pero, otra vez, es cambiar el paradigma de la sociedad a través de la psicología clínica y sistémica. Son cosas que van mucho más allá de la forma, que no es la forma directa, sino inversa, donde las palabras que tú estás diciendo se te meten en el subconsciente. Y yo tengo los estudios secretos del Instituto Tavistock, muy clínicos, muy complicados de explicar, donde están hablando a niveles de coeficiente intelectual. ¿Quieres decir, perdona Daniel, para resumir un poquito más, porque si no, espero que los oyentes nos estén tampoco despistando, que manipulan nuestra opinión, la opinión pública, a través de la televisión, de los mass media, a través de la música? Pero tú sabes que es así, porque al final, fíjate la realidad. Si en nuestra sociedad, si algo no aparece en la televisión, la noticia no existe. Si yo estoy contando que la guerra de Kosovo era la guerra de la droga, hasta que no aparece en televisión española o en algún medio de comunicación principal, la gente no te lo van a creer. Y de hecho, si la realidad de las personas es distinta a la realidad de la televisión, la gente no se agobia mucho y simplemente ajustan su realidad a la realidad de la televisión. Y de esta forma evitan todos los agobios. Por eso digamos, en un cierto concepto de Matrix, donde no tenemos que pensar. Lo único que tenemos que hacer es seguir haciendo lo que nos están diciendo. Y de esta forma, fíjate, a la gente les encanta que les dirigen a ellos. La gente se agobia. Y son los estudios también que yo he visto hasta qué punto 87% de las personas prefieren que hay una persona que le está diciendo, a un gobierno central que le está diciendo exactamente cómo hacer las cosas, porque si no, se agobia. Claro, de hecho dices en el libro, Daniel, que quienes gobiernan el mundo son las compañías de demoscopia, quienes realizan las encuestas. Bueno, desde luego en el mundo anglosajón, que es el mundo en ese sentido mucho más sofisticado, en España toda la parte de demoscopia es muy primitivo, pero en el mundo anglosajón es muy sofisticada. De hecho, pero los porcentajes, fíjate, los porcentajes no cambian. En la Primera Guerra Mundial, casi 90% de las personas no tenían más mínima idea por qué estaban luchando en la Primera Guerra Mundial. Lo mismo pasó con la Constitución Europea. 87% de los españoles no sabían exactamente qué decía la Constitución, aunque lo notaban sí. Fíjate, es decir, los porcentajes a lo largo del siglo XX no han cambiado y son datos y números muy útiles, sobre todo para la gente que sabe manejar la información. Es decir, solo 10% de población piensa de forma activa, de forma proactiva y de forma crítica, y es muy poco para poder hacer frente a una masa y una fuerza tan bestialmente poderosa que es este club, que básicamente controla los principales medios de comunicación, controla las empresas, controla todos los niveles del gobierno, pero no como a nivel de conspiración, ¿sabes? Es mucho más sencillo que eso. Si tú eres presidente de Coca-Cola, a través de él puedes controlar el pensamiento de la empresa entera. No hace falta que controles 6.500 millones de personas individualmente, ¿sabes? Controlando a los presidentes de las empresas, tú puedes controlar a todos, y controlando a los presidentes de los países, tú controlas el país. Con luna llena, el 8 de diciembre de 1980, John Lennon fue asesinado por un hombre llamado Mark Chapman. Es poco probable que algún día lleguemos a saber si Mark Chapman fue víctima de una psicosis modelo inducida artificialmente,
un asesino al estilo del candidato Manchú, enviado por el Tavistock, la CIA y el MI6 para silenciar a un Lennon, que se demostraba cada vez más difícil de controlar. Documentos hechos públicos bajo la Ley de Libertad de Información declaran y testifican que varias agencias federales de Estados Unidos llevaron a cabo un proyecto de investigación secreto durante varias décadas para desarrollar una técnica o método por el que un individuo inocente, sin que supiera de ello o no, podría ser secretamente manipulado para llegar a un estado de alucinación en el que él o ella se viera impulsado a asesinar a un objetivo preseleccionado. Y Daniel, ¿quién mató realmente a John Lennon? Le mató Mark Chapman, pero vamos a ver, yo soy periodista de investigación, entonces yo nunca hablo de teorías de conspiración, solo hechos conspiratorios y solo hechos que puedo comprobar con datos que se pueden admitir o son admisibles en los juzgados de los tribunales. Por eso no tenemos idea al final si estaban controlando o no, porque esta información es imposible llegar a ella, pero obviamente una posibilidad que sí que ha sido controlada a través de la distancia es una posibilidad mucho más que remota, porque a través de unos experimentos que se llamaban MACULTRA en los años 50 y principios de los 60, los Estados Unidos sí que estamos buscando formas de hacer controlar a los seres humanos, porque el concepto de candidato Manchú viene de la guerra de Corea, donde los americanos pensaban que los rusos y los chinos encontraron forma de crear un asesino perfecto a través de algún tipo de especie de manipulación psicológica. Entonces la CIA se lanzó para buscar este candidato Manchú a través de las técnicas bastante vanguardistas, desde a las drogas que el LSD, hasta utilizando sistemas como enagrama, que en psicología clínica se utiliza muchísimo en recursos humanos, pero al final el ser humano es mucho más indomable que eso, y ni los rusos, ni los chinos, ni los americanos jamás han podido controlar 100% y ser seguros 100% del momento determinado un ser humano haría lo que le piden de él. En ocasiones, uno se pregunta qué es real y qué no lo es. ¿Qué hay de cierto en todo cuanto nos dicen los medios de comunicación? ¿Qué se callan? Por ejemplo, cada año mueren en África o Sudamérica miles de personas por culpa de pequeñas guerras, conflictos civiles, guerras alimentadas por organizaciones y corporaciones que permanecen en la sombra y sirven a aquellos que dominan la economía mundial. Sin embargo, nadie habla de estas miles de víctimas y, en cambio, todavía se publican artículos, libros, se hacen programas en radio y televisión sobre los atentados del 11 de septiembre, en los que, comparativamente, murieron muchas menos personas. ¿Hay muertos de primera y muertos de segunda? ¿Vivimos en un sueño eterno del que ni nos despiertan, ni tampoco queremos despertar? ¿Qué es la realidad y qué no lo es? Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? Matrix nos rodea. Está por todas partes, incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Daniel, como dicen en la película, ¿somos esclavos de Matrix? Bueno, yo creo que de hecho es mucho más sencillo. El concepto de Gran Hermano no es muchas cámaras de vigilancia que te vigilan a ti. El concepto de Gran Hermano es que la masa que se pone delante de la televisión, enciende la tele y pasa todo el día viendo la tele. Esto es, digamos, el concepto de Gran Hermano. El Gran Hermano tiene que vigilarte a ti. Tú vigilas al Gran Hermano. Y con esto ya es suficiente. Por cada minuto que vamos viendo la tele, se nos baja el coeficiente intelectual. Entonces, imagínate los zombies que somos, si después de, yo no sé, si me parece el promedio en España es 4 o 5 horas de televisión diario. Es una bestialidad y está hecho así a propósito. Sin embargo, nadie se pregunta, ¿qué pasaría si apagásemos la televisión, si dejáramos de escuchar radio y empezamos de pensar
pensar de forma libre es el peor de todas las pesadillas para la gente del Club Bilderberg y organizaciones cuyo objetivo es controlar, porque al fin de todo no quieren que pensamos y no quieren que hacemos cosas por nosotros y no quieren que nos sentimos libres. Y el peso de la sociedad moderna es huir de la libertad. Por eso cuando tú estás hablando de algo que la masa no entiende, les da muchísimo miedo. Por eso si la realidad de la masa es distinta a la televisión, se ajustan a esta realidad de la televisión, y entonces todo se pone otra vez en orden. Entonces cuando sale alguien como yo y empieza a contar las historias que te estoy contando, aunque puedo comprobarlo con 400.000 páginas de documentos, a la gente esto no les sirve, porque al final ellos no viven hacia el futuro, entienden solo las cosas que le están contando porque están muy aclimatizados a este tipo de mundo, y eso es una pena. Porque uno puede pensar, empezar a atar cabos y llegar a algunas conclusiones, ¿no? Afirmaciones. Yo recuerdo, por ejemplo, una de las afirmaciones más polémicas de tu libro es cuando atribuyes la autoría de los atentados del 11 de septiembre a un grupo de sinarquistas, de nazi comunistas, pero no eran árabes los que tripulaban los aviones suicidas. Pero vamos a ver, los que tripulaban no tiene importancia. Vamos a ver, lo que tenemos que buscar siempre es como en la película, ¿cómo se llama en español? El Wizard of Oz, el Mago de Oz. En la película del Mago de Oz, o en el libro, tenemos que buscar, encontrar y desenmascarar el señor por detrás de la cortina. Ese es el señor que maneja los hilos del poder. No tiene ninguna importancia el que está delante. Entonces los que están delante es el resultado. Lo mucho más complicado encontrar es la causa. Y para encontrar la causa hay que pensar de forma libre. Y esto cuesta mucho. Entonces cuando los medios de comunicación te están diciendo que por detrás de los atentados del 11 de septiembre está Osama Bin Laden, Osama Bin Laden no está por detrás de los atentados. Por detrás de los atentados del 11 de septiembre, y ha sido comprobado a nivel de muchos libros bien escritos en Estados Unidos, es el mismísimo gobierno americano. Porque el telón de fondo de absolutamente todo que pasa ahora mismo es la crisis energética. No tenemos petróleo. ¿Quieres decir, Daniel, que fue un autoatentado? Era un atentado pensado, puesto en marcha por el gobierno americano con la necesidad de llevar a cabo lo que tú estás viendo, guerras contra el terror hasta el fin del mundo. Y todas las guerras... Buscaban la manera de justificarse ante la opinión pública para llevar a cabo una guerra por el petróleo. Por supuesto que sí. El telón de fondo, si no hay petróleo en el mundo morimos todos, entonces alguien lo tiene que controlar. Pero esto es muy duro lo que estás diciendo. Pero es muy sencillo de comprobar. Si tú miras el mapa del mundo, donde hay ahora mismo en el mundo 153 conflictos, de estos conflictos 32 de ellos están en África. Cada uno de los conflictos en África es un conflicto de petróleo. Lo que nos están contando en Darfur es una mentira. Esto yo desenmascaro en mi siguiente libro, es mentira. En Darfur, en Chad, en Ruanda, las guerras ya no son las guerras de los terceros, que los amigos de Estados Unidos contra los amigos de los rusos. Los Estados Unidos directamente están luchando contra los franceses en Ruanda y directamente contra los chinos en Sudán, en Chad y en Darfur, porque Darfur tiene muchísimo petróleo. Y entonces, al fin, otra vez, el fondo de todo es crisis energética. Nos queda 20 años de petróleo. Si no hay petróleo, no hay vida en la Tierra. Daniel, perdona, no nos queda tiempo para más.